en nuestra provincia de Ascope, en nuestro distrito de Casagrande. Bienvenidos. Buenos días. Le damos la bienvenida al primer episodio Leer para transformar en el aula. Voces por la educación de Ascope. Hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Voces por la educación de Ascope es un espacio creado para resaltar el trabajo, las experiencias y estrategias de nuestra comunidad educativa. En cada espacio contaremos con la presencia de especialistas, docentes, familias, quienes compartirán sus logros, sus desafíos y aprendizajes que están transformando la educación en nuestra provincia. Les contamos que en Casagrande se viene desarrollando el programa de formación docente en lectoescritura, el cual brinda acompañamiento a directivos y docentes del primer y segundo grado de primaria en instituciones públicas. Este programa permite a nuestros docentes fortalecer su práctica pedagógica con un enfoque en la lectoescritura, logrando que nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial. ¿Desean conocer más sobre este programa? Permanezcan en sintonía en los 89.9 de la FM. En breve ampliaremos información sobre los avances y el impacto de lo que viene generando este programa en nuestras instituciones educativas. Muy bien, retornando con nuestro programa, en el marco de este espacio radial, invitamos a la especialista en educación, Joya Benítez. Ella es tutora pedagógica de Enseña Perú, para que nos pueda compartir desde su experiencia y su rol como acompañante pedagógica algunas de las buenas prácticas y estrategias para promover la lectura. Joya, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Jimena. Gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ti por aceptar esta invitación, querida Joya. Como saben, queridos oyentes, nos encontramos en el programa radial Voces por la Educación de Ascope, así que agradecemos tu presencia, Joya, y tu apertura por compartirnos sobre la aplicación de estrategias lectoras. Joya, para iniciar este diálogo, cuéntanos un poquito, en palabras sencillas, ¿qué haces como tutora pedagógica? ¿En qué consiste este programa que acompaña a maestros aquí en Ascope? Bueno, Jimena, te cuento un poco y les cuento a todos también. Mi labor como tutora pedagógica consiste en el acompañamiento y formación en la lectoescritura. Este programa de lectoescritura desde Enseña Perú busca que los docentes del tercer ciclo de la EBR se puedan formar, ¿no? Y también tener un acompañamiento. ¿Cómo inicia? A partir de una evaluación diagnóstica, a partir de la observación de la sesión de clase, recogemos evidencia para poder realizar una conversación de a uno y fortalecer luego la retroalimentación, el diálogo reflexivo. A raíz de ello también realizamos jornadas formativas, grupos de interaprendizaje, con un marco teórico sobre la lectura, ¿no? Sobre el aprendizaje de la lectoescritura a la luz de la ciencia de la lectura, ¿no? Todo ello para poder seguir fortaleciendo la práctica del docente. Qué interesante, Joya, lo que nos comentas, y quizás para las personas que nos estén escuchando y poder diferenciar entre una jornada de formación y una GIA o grupo de interaprendizaje, cuéntanos por ahí algo específico que los diferencia. Bueno, en la jornada formativa siempre desarrollamos un plan, un marco teórico en relación a cosas muy específicas con respecto a la lectoescritura, y en las guías
Los grupos de interaprendizaje son como microjornadas, pero a raíz de los desafíos, los retos o prácticas o estrategias, de forma muy particular en el contexto más pequeño que es una escuela, y a partir de ello escalamos de repente, lo vemos, lo dialogamos, lo reflexionamos, ¿no? Gracias por esa explicación para que también nuestros maestros que nos están viendo en la página oficial de Radio Cultural puedan por ahí hacer algún comentario. Joya, y para continuar con este diálogo, cuéntanos, cuando llegas a una escuela, ¿cómo es ya llevar a la práctica ese acompañamiento que brindas a los docentes y que está vinculado para que nuestros niños puedan leer, puedan escribir? ¿Qué cosas haces tú junto a ellos? Te cuento, el acompañamiento comienza con la observación de la clase, ¿no? Previamente coordinada, luego separamos un tiempo para poder realizar la retroalimentación, el diálogo reflexivo, el 1 a 1 con el docente acerca de la sesión observada, y cerramos con un compromiso concreto hacia una siguiente visita, ¿no? Ahora, también en este diálogo, en esta reflexión, abarcamos sugerencias también para el diseño de la sesión y en otros casos también el modelado de estrategias específicas de la lectoescritura. Súper valioso, Joya, lo que comentas con respecto a este modelado. Y cuéntanos un poquito cuando trabajas con estos niños, cómo toman ese modelado, cómo has visto que también los maestros asumen esta apropiación de estrategias. Bueno, te cuento, siempre es un referente, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes cuando hablamos de una forma explícita de poder enseñarles, ¿no? Entonces, los docentes lo reciben muy bien, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos a pedido de ellos, ¿no? Lo acompañamos en este proceso y ese proceso también incluye un modelado, ¿no? Gracias, Joya, por compartirnos esto tan valioso. Quizás por ahí hay algunos docentes que han sido acompañados por la maestra Joya, que nos cuenten un poquito cómo ha sido ese modelado de estrategias. Joya, desde tu experiencia en Ascope, ¿qué estrategias, qué prácticas pedagógicas han tenido por ahí mejores resultados para que nuestros niños se motiven a leer, a escribir, a involucrarse con la lectura y que quizás nos podrías compartir? Claro que sí. Te cuento que dentro de esas estrategias o prácticas pedagógicas que han tenido un buen resultado para motivar a los estudiantes a involucrarse con la lectura, ha sido justamente la predicción, ¿no? Es decir, los docentes han interiorizado que hay que buscar la idea de que los estudiantes puedan realizar predicciones previas para acercarlos al texto antes de leerlo, ¿no? Y para ello se han valido de varios elementos del texto. Por ejemplo, han utilizado el título del texto para que puedan plantearles preguntas como ¿de qué se tratará el texto? ¿Cómo saben de qué va a tratar de ello, no? Otros docentes partían de las imágenes que colocaban en sus textos y decían, ¿cómo se relaciona la imagen? ¿Cómo creen que se va a relacionar la imagen con el contenido del texto? Otros se han focalizado en la estructura, ¿no? Cuando veían la estructura y le decían, ¿qué tipo de texto crees que será? Para hablar de la tipología de textos, según lo que has observado, por ejemplo, una receta, ¿no? Que es fácil ya reconocerlo porque ya somos usuarios de las recetas. Todo ello, o la predicción en este caso, una de las primeras estrategias que estoy mencionando, tiene que ver con, es importantísima poder desarrollarla porque recoge los saberes previos de los estudiantes. Eso significa valorar lo que sabe el estudiante, ¿no? No que es una tabula rasa, viene con conocimiento y en ese sentido tiene algo que aportar, ¿no? Eso evidentemente hace que mejore el vínculo personal, no solamente del niño con el docente, sino también con el texto, ¿no? Otra de las estrategias tiene que ver con la lectura en voz alta. Generalmente me preguntan, me dicen cómo hago para que los estudiantes o para que mis hijos o hijas lean.
yo les digo, tienen que leer, porque solamente se aprende a leer leyendo, ¿no? Y en ese sentido, la lectura en voz alta es otra de las estrategias. En su diversidad, por ejemplo, hay algunos que la realizan de forma individual, también la hacen de forma en cadena, de forma guiada, modelada, incluso también dramatizada, ¿no? Por ejemplo, un docente que hace, pone su texto, de repente lo pone en partes y dice, a ver, tal alumno hace este párrafo o tal alumno llega hasta esta oración, el otro alumno hace esta otra oración y finaliza o inicia también con una lectura modelada. El docente refuerza leyendo el texto y así mejora también, ellos se dan cuenta cómo es la entonación o la precisión con algunos términos, ¿no? Es importante estrategia porque permite que el estudiante también vaya adquiriendo familiaridad con el texto, automatizar la lectura hasta llegar a la fluidez y la comprensión global del texto. Súper interesante lo que nos has comentado, Joya, sobre estas dos estrategias, predicciones y lectura en voz alta, ¿no? Entonces, por ahí, aquellos maestros que están sintonizados, me encantaría leer sus comentarios. ¿Quiénes de ustedes utilizan estas imágenes, verdad, para poder predecir, que vinculan con el texto? O también aquellos que hacen la lectura en voz alta en sus diferentes versiones, en cadena, en párrafos, en coral, y que luego ellos refuerzan esa lectura para que nuestros estudiantes ganen la precisión y la entonación. Joya, a partir de esas visitas en aula, de lo que has podido observar, ¿qué cambios has notado en estos niños que muestran avances en la lectura y en su escritura? Por ejemplo, quizás por ahí algunas acciones que no veías y que ahora ya las puedes ir observando. Claro, te comento algunas de esas acciones que he podido ya observar in situ, ¿no? Uno de esos cambios es que yo he podido visualizar que los estudiantes ya están reconociendo los sonidos, es decir, ya hay una preocupación porque los docentes puedan explicitar el reconocimiento de los sonidos, ¿no? La conciencia fonológica que tiene que ver con la conciencia fonológica, que es el reconocimiento, la manipulación de sonidos, ¿no? Por ejemplo, los docentes ponen estrategias que tienen que ver con las rimas, ¿no? Piña, niña, y los estudiantes van interactuando también, reconociendo estas similitudes de los sonidos, ¿no? Van creando también. También están trabajando el principio alfabético que tiene que ver con la manipulación de grafías, ¿no? Ya se están insertando las letras móviles como parte también de esta iniciación con la lectoescritura, ¿no? Se están preocupando porque los padres también puedan participar dando estas letras móviles a sus hijos e hijas. Otra de las cosas que yo también he podido observar que se están haciendo en la aula es los rincones de lectura. Por ejemplo, ¿no? Muchos de los docentes están implementando en sus aulas espacios de lectura significativos, ¿no? Eso que ha hecho que el estudiante pueda acercarse a un libro físicamente, interactuar con el libro, jugar también con el libro, con la materialidad del texto, ver las ilustraciones, hacerse preguntas de repente también con sus demás compañeros, ¿no? Este es un paso muy importante porque no necesariamente existen estos rincones de lectura, a veces en la casa o en espacios comunitarios, ¿no? Y por eso el libro es un primer paso para dar accesibilidad a esta lectura, ¿no? Wow,
Sí, me sorprende un montón esto que mencionas sobre los famosos rincones de lectura, que si bien es cierto, en un espacio formal, ¿no? Que es el aula, debería estar como instaurado. A veces no hay esas, se puede decir, el material adecuado para que nuestros estudiantes se puedan involucrar y que les llame, ¿verdad?, la atención. Sin embargo, de acuerdo a lo que comentas, varias de las escuelas a las que has visitado ya los han implementado y eso es súper valioso e inspirador porque mientras más espacios adecuados en torno a la lectura existan, nuestros estudiantes van a generar mayor eficacia en torno a esta competencia. Finalmente, Joya, cuéntanos qué recomendaciones le darías a la comunidad educativa para seguir fortaleciendo la lectoescritura. Bien, creería que algunas recomendaciones primero partirían de un concepto importante, ¿no? Primero entender que la lectura no es solamente una habilidad cognitiva, sino también que es una práctica social y en ese sentido todos podemos participar de su construcción, ¿no? Esa práctica social tiene que ver con que hay un deseo, se aprende a leer por algo, se aprende a leer porque los textos o las lecturas están en diversos lugares, ¿no? En las recetas, en un hospital, en un horario de atención, en carteles. Entonces hay una necesidad de comunicarse, ¿no? En ese sentido. Ahora, comenzaría con algunas recomendaciones. Una de las primeras recomendaciones tiene que ver con la familia, ¿no? Cómo promovemos de repente momentos donde se lea, donde se hable de lo leído, ¿no? Por ejemplo, momentos breves. Si designamos de repente solamente 5 a 10 minutos donde podamos leer un texto antes de dormir, de repente conversar en relación a una noticia, a un cartel, en relación a un cuento ilustrado. Ese es un tiempo valioso en las familias, ¿no? Que los niños tienen que ver a los adultos como modelos lectores también, no como expertos, pero sí que puedan curiosear con ellos también los textos, ¿no? O cualquier objeto para leer, ¿no? Como carteles. Joya nos está hablando de un primer actor que en este caso tiene que ver con las familias, ¿no? Cómo por ahí, queridos oyentes, nos involucramos en la familiarización con respecto a la lectura, ¿no? Nos comentaba Joya a través de carteles, de recetas, ¿no? Creo que, como bien lo menciona, la lectura es una práctica social. Nos tiene que movilizar, ¿no? Por ahí quizás las mamitas, algunos familiares que van a los mercados, necesitamos por ahí construir una lista, ¿no? De estos productos necesarios para el hogar. Entonces, involucremos también a los niños. ¿Qué podemos comprar el día de hoy? Voy a hacer quizás un arroz con pollo. ¿Cómo será la receta del arroz con pollo? De acciones muy, muy simples, muy rutinarias, podemos ir fortaleciendo la lectura. Joya, continúanos contando con el siguiente actor de esta comunidad. Bien, otra de las recomendaciones incluiría a los docentes, evidentemente, ¿no? Los docentes seguir garantizando en su práctica estas estrategias que puedan ser coherentes, ¿no? con la ciencia de la lectura, como les comentaba anteriormente, sobre todo en estos primeros grados. Seguir enseñando de forma explícita cuáles son estos sonidos, cuáles son estas grafías, seguir movilizando estrategias donde incluyan las letras móviles, las rimas, también la lectura en grupo, con todo el salón, hacer como pequeños clubes de lectura en los mismos salones, todo para poder también trabajar la fluidez, el vocabulario hacia la comprensión, ¿no? Entonces eso va a permitir consolidar las bases del estudiante, ¿no?
Y este mensajito va directamente para nuestros maestros de Casa Grande. A ver, ¿cuántos de esos maestros de Casa Grande aplican la conciencia fonológica, el principio alfabético? ¿Quiénes trabajan con las famosas tarjetas móviles? ¿Cuántos hacen esas lecturas en voz alta, en cadena? Yo sé que muchos, pero por ahí sería importante leer esos comentarios. Joya, continúa comentándonos. Sí, listo. Lo último que me gustaría de repente hacer un llamado también, porque es importante creer que estos espacios no solamente se dan en la familia, no solamente se dan en el colegio, sino también la comunidad entera, ¿no? Y en ese sentido, las autoridades también tienen una responsabilidad fuera de la escuela, ¿no? Por ejemplo, las bibliotecas que sean espacios vivos, en ese sentido donde se pueda propiciar en la lectura en voz alta también, que se puedan recomendar los libros, que puedan realizarse clubes de lectura, tertulias, en relación a los textos que de repente también pueden estar en las bibliotecas, ¿no? Ahora también propiciar en la misma comunidad las ferias de lectura, ¿no? Las ferias de lectura o pequeños rincones de lectura que pueden ser espacios de cultura de la misma ciudad, ¿no? Creería que hasta ahí son esas recomendaciones importantes que nos integran como comunidad, ¿no? Me quedo también con esta parte de hacer los espacios de lectura, espacios realmente vivos, que no solamente sean espacios estáticos, sino que nos inviten realmente a que nuestros niños y toda la comunidad pueda interactuar. Entonces es súper valioso que lo puedan nuestras autoridades tener en cuenta. Por aquí tenemos algún mensaje de nuestros oyentes y también las personas que nos están viendo a través del Facebook. Nos dice Alejandra, Ale García, interesante, tengo una sobrina de 8 años que aún no lee tan fluido. ¿Qué puedo hacer para que mejore su lectura? Joya, hagamos un paréntesis a esta hermosa conversación para responder a esta oyente. Lo que podemos hacer ahí es, si tiene 8 años, pues de repente ayudarla también emocionalmente, porque el proceso de la lectoescritura es complejo. Y en ese sentido lo que podemos es leer en voz alta con el estudiante, ¿no? Proponerle esta lectura en voz alta, que de repente se vaya familiarizando con un texto, ¿no? De repente hoy día que estamos por la tardecita podamos leer, o que el estudiante pueda leer el texto, luego le proponemos que otro día lea el mismo texto para que pueda tener una familiaridad con ese texto, y ahí es que va insertando un poquito todavía ese primer paso para la fluidez que tendría que ver con la decodificación. Y en ese sentido, proponerle textos que pueda repetirlos, ¿no? Ahí también está el truco en conseguir la familiaridad con el texto, ¿no? Gracias, Joya, por responder el comentario de esta oyente. Esperamos, Ale, que este comentario te pueda seguir. Es un seguidor de Facebook. Muchas gracias por ahí, por la corrección. Entonces, gracias a esta seguidora de Facebook por su comentario. Y es importante tener en cuenta esto que nos dice Joya, ¿no? La lectura en voz alta para que el estudiante, o en este caso el niño, la niña, se pueda ir familiarizando y gane esa fluidez que tanto se quiere. Ya estamos llegando a la parte final de este programa. Ha sido un espacio enriquecedor, valioso, donde hemos podido aprender sobre las prácticas pedagógicas y también estrategias que podemos seguir impulsando en aulas, pero también en las familias, para brindar una educación de calidad y justa para nuestros estudiantes de Ascope, quienes en realidad son el centro y quienes nos movilizan día a día. Así que por ahí compártanos algún mensajito final, algo que les haya movido de este diálogo que hemos tenido con Joya. Joya, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, espero que haya podido ayudar también a todas las familias, docentes, estudiantes, autoridades que están escuchando esta transmisión. Muchas gracias.
Gracias, Joya. Bien, queridos oyentes, muchas gracias por permitirnos y acompañarnos en este primer episodio. Ha sido un programa muy especial. Les invitamos a que continúen dejándonos algún comentario, algún mensaje a nuestros seguidores en Facebook. ¿Qué reflexiones nos deja, qué reflexiones nos mueve el programa del día de hoy? Estaremos nuevamente con ustedes el próximo viernes en el mismo horario en una nueva edición del programa Voces por la Educación de Ascope. Hoy estuvo con ustedes Jimena Barrios. Gracias por escucharnos y que tengan un excelente día.